Bueno, pues este es un trabajo que en realidad el nombre de la presentación es Luces sobre metodologías participativas, haciendo alusión a un proyecto sobre cooperativas de energías sustentables que estuvimos trabajando prácticamente desde finales, diría yo, del 2020 en el diálogo y en el acercamiento con los aliados que estuvieron promoviendo este proyecto, pero ya trabajando en los territorios a partir de 2021, ¿no? Entonces, el proyecto lo llamamos así Luces y hoy lo que quiero es más bien como compartir una reflexión sobre los procesos participativos que implementamos en este proceso, ¿no? Comparto aquí pues a todo el equipo del Laboratorio de Innovación Económica y Social del AINES, quienes hicieron posible pues lograr un proceso, yo diría, sí participativo, de diálogo y sobre todo de una intención importante de generar procesos horizontales con las comunidades que no siempre logramos ciertamente, pero que avanzamos pues en fortalecer incluso la propia formación del laboratorio, ¿no? Entonces simplemente empezaría diciendo que este proyecto nace de una iniciativa que tanto la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, que es de GIZ, como la Confederación Alemana de Cooperativas, la DGRB, y el Instituto Nacional de Economía Social, empezaron a impulsar desde el 2020, ¿no? En este proceso nos invitan a nosotros, pues, a presentar una propuesta que aprueban justamente para trabajar en 5 territorios del país. No voy a tratar de compartir solamente algunos datos porque verdaderamente el proyecto es muy extenso, pero simplemente diré que básicamente lo que el proyecto buscaba era acompañar el diseño y la implementación de proyectos piloto de modelos comunitarios y cooperativas de energía sustentables, ¿no? Y obviamente, pues en el proceso había que acompañar a estos grupos a través del desarrollo de capacidades, tanto de gestión interna y externa, para poder llegar a una propuesta de modelo de negocios, ¿no? Y buscando también, pues, que de todo este proceso surgieran materiales que pudieran apoyar procesos posteriores en otros contextos y en otras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso fue parte de lo que hicimos, pero antes de platicar sobre el proyecto, creo que es importante también compartir la mirada de donde partimos como Laboratorio de Innovación Económica y Social, porque la metodología participativa no es un parte, digamos, o asumir o incorporar procesos participativos, tiene que ver justo con la manera en que entendemos el mundo, con la manera en que nos paramos frente al mundo y con la manera en que entendemos la investigación y la incidencia, ¿no? Entonces, en el tema, pues, de las energías sustentables, yo pondría como 2 posiciones políticas, ¿no? Que obviamente tienen sus matices, pero no es objeto de esta charla ponernos a detallar esta discusión, pero pondría por un lado justamente esta producción centralizada, que es la que, digamos, la más mediática, ¿no? Que es en la que estamos encontrando ahora justo con este tema de la reforma energética, en donde la producción centralizada puede ser pública o puede ser privada, ¿no? Y digamos que se refleja o su reflejo más conocido son estos megaproyectos que ya sean de propiedad pública o de propiedad privada, despojan comunidades y devastan territorios, ¿no? Estas grandes centrales eléctricas o estas grandes termoeléctricas o estas grandes zonas donde se instalan celdas solares, ¿no? Y que tienen un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y ese es el proceso y la visión que abrazamos desde el laboratorio, está esta mirada de generación distribuida, local, comunitaria, que sobre todo pone en el centro no solamente el tema de la producción de la energía, sino también del consumo, ¿no? Y en donde también hay toda una concientización sobre qué consumimos, para qué consumimos y cómo lo podemos producir localmente en función de las necesidades que tenemos, ¿no? Y hablamos aquí ya de propiedad cooperativa
o comunitaria. Esta visión, por supuesto, entonces, pone en el centro a las comunidades, pone en el centro a la vida misma, ¿no? Porque detrás de ella hay un cuidado también ambiental y eso, por supuesto, pues nos lleva a un proceso y a un camino de incidencia muy diferente al que la otra posición nos estaría llevando, ¿no? También me parece importante poner sobre la mesa qué entendemos como economía social desde Laines, ¿no? Para nosotros, la economía social o el propio Laines, pues es también un espacio desde donde nosotros tratamos de promover experiencias de transformación social a partir de la innovación económica, en un contexto muy particular que es este espacio universitario jesuita, en donde además queremos pues promover relaciones sociales más humanas, más justas, más fraternas y solidarias, ¿no? Y gran parte de nuestro trabajo, si no, yo diría nuestro trabajo en general, tiene un fuerte componente territorial y comunitario, ¿no? En ese sentido, pues los espacios que promovemos de economía social tienen que ver con el compromiso con el entorno y el medio ambiente, en donde la cooperación está en el centro. Las personas también forman una parte fundamental frente al capital y tanto la autogestión y la gestión interna democrática y participativa son un elemento relevante de este proceso, ¿no? Y bueno, pues en donde ponemos delante, como decía yo, la sostenibilidad de la vida, la vida como fin y no el enriquecimiento ni la acumulación. Entonces, estas posiciones son muy importantes hacerlas evidentes porque eso explica también y nos permite entender por qué nosotros trabajamos desde una mirada participativa. Regresando a este proyecto en particular, compartirles, bueno, pues que en este proceso de ir generando la elección de los territorios, digamos, donde se iba a implementar o donde implementamos estas cooperativas de energías sustentables, fueron 5 territorios del país que se hizo a través de un proceso de diálogo y de consensar justamente con los aliados que financiaban estos proyectos de GRB, GIZ, el conocimiento que INAES ya tenía sobre grupos que ya estaban trabajando en iniciativas de energías sustentables, es decir, no llegamos a imponer nada al territorio, eran procesos que ya estaban cuajándose, que estaban empezando, que se estaban gestando y a donde nosotros llegamos a hacer un proceso de acompañamiento, ¿no? Participaron en algunos de ellos gobiernos municipales, dependencias federales, organizaciones sociales que ya estaban en los territorios, un grupo técnico también que acompañó a la AINES, porque obviamente no somos especialistas en energías sustentables, pero acudimos a la alianza con grupos técnicos que además tenían ya experiencia en procesos cercanos a los territorios, ¿no? Y por supuesto, los grupos y las comunidades que son fundamentales para este acompañamiento. Cada territorio pues tuvo un proceso diferente porque cada contexto fue distinto, ¿no? Y en cada uno de los procesos, de las comunidades, tuvimos también alcances distintos, ¿no? Por ejemplo, en Topilejo y Parres, justamente donde trabajamos con un grupo de ejidatarios, llegamos a establecer bases para que los grupos pudieran constituir legalmente su cooperativa, ¿no? Y en otros espacios, por ejemplo, en Cuetzalan, donde trabajamos junto con la cooperativa Semilla Tonaltzin y junto con la TOSEPAN también, bueno, se establecieron algunos vínculos con la Agencia Estatal de Energía y se generó todo un proceso de modelo de negocio en ese territorio en particular, ¿no? Cada uno, por supuesto, tenía condiciones organizativas diferentes, cada una te presentaba una complejidad de participación de los actores en el territorio distinto y eso, por supuesto, requirió que cada proceso se fuera adaptando a las condiciones que requerían, ¿no? En ese sentido, pues, desde el laboratorio construimos, pues, un andamiaje con el equipo de laboratorio que nos permitiera una implementación de acuerdo a las necesidades de cada grupo y de cada espacio donde íbamos a estar trabajando, ¿no? Trabajamos con líderes de territorio que desde la metodología de laboratorio, desde la metodología de acompañamiento de economía social de laboratorio, digamos que tiene una cercanía con el trabajo que los propios orientadores, que es la figura central de la metodología de acompañamiento de la economía social,
tiene una cercanía muy similar porque trabajaba directamente con los grupos, directamente con los actores involucrados en los territorios, ¿no? Ellos se hacían cargo de los diagnósticos participativos, de los procesos de acompañamiento, de hacer los ajustes necesarios, de dialogar con los actores. Por otro lado, bueno, formamos también equipos diversos, donde no es que fuéramos muchas las personas que trabajábamos, sino que todos estábamos teniendo algún tipo de participación en alguno de los equipos, ¿no? Tuvimos un equipo de formación y acompañamiento, un equipo técnico, un equipo de diagnóstico y un equipo de monitoreo, evaluación y sistematización de experiencias, justamente para poder atender la diversidad de cada uno de los territorios. Y obviamente los coordinadores de laboratorio que también apoyaban en la toma de decisiones de los cambios o de los ajustes que teníamos que hacer y sobre todo de mantener la relación cercana con los aliados que financiaban los proyectos. Entonces, este proceso de acompañamiento para la construcción colectiva de estos proyectos de energías sustentables tuvo pues una serie de etapas que no fueron lineales, yo diría, sino que eran recursivas, íbamos, veníamos, el diagnóstico se rehacía con el mismo proceso y con el mismo diálogo y, y a lo largo del tiempo que estuvimos en el territorio, estuvimos trabajando presencialmente desde febrero de 2021 hasta el cierre en agosto de 2021, planteando pues acciones preliminares, el diagnóstico participativo, la organización de grupos, la co-creación del proyecto y la viabilidad del proyecto como, digamos, el gran proceso que cada territorio estuvo viviendo, ¿no? Y transversalmente llevando a cabo acciones de monitoreo, de evaluación y de la sistematización de la experiencia, que si bien es parte de un proceso final, una vez que hemos concluido la experiencia, ciertamente había que ir también recogiendo evidencias y sobre todo, yo diría, elementos que nos permitieran la posterior sistematización de todo el proceso, ¿no? Yo marcaría como momentos centrales del proceso participativo de este proyecto los diagnósticos en territorio, el diseño y la implementación del acompañamiento y la sistematización de la experiencia. En esos tres momentos tratamos y buscamos de ir generando un proceso de horizontalidad justamente con los actores de las comunidades, pero había otros actores alrededor, ¿no? Los aliados que financiaban el proyecto, las organizaciones sociales, algunos actores antagonistas que no necesariamente estaban de acuerdo con que en los territorios se llevaran a cabo este tipo de procesos. Y bueno, pues todo eso nos llevó también a ir dialogando cada uno de estos momentos justamente con las comunidades, ¿no? Del diagnóstico en territorio, bueno, yo destacaría los diagnósticos participativos que realizamos justamente para partir de una base, de un documento base que nos permitiera entender cómo estábamos llegando a la comunidad, cómo estábamos llegando a los territorios y las condiciones del grupo donde se iba a implementar el proyecto piloto, ¿no? En los 5 territorios hicimos ese trabajo, se realizaron también mapa de actores justamente para ubicar quiénes eran aliados, quiénes facilitaban, quiénes obstaculizaban estos mismos procesos. Se hizo también un mapa energético en las comunidades justo para poder ubicar cuáles serían como toda esta parte técnica, la más adecuada para las necesidades de cada territorio, y lo que denominamos no un regreso de resultados, sino más bien un diálogo del cierre del proyecto con cada uno de los grupos y cada una de las comunidades, ¿no? Por supuesto, el diseño de la formación y el acompañamiento también fue algo, si bien el laboratorio hace una primera propuesta, se fueron haciendo ajustes a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Primero, porque los aliados solicitaban, quienes financiaban el proyecto, solicitaban cumplir con ciertos elementos para la formación y el acompañamiento, pero ciertamente al llegar a los territorios, cada grupo y cada comunidad tenía ciertas necesidades muy diferentes a las que los aliados habían planteado inicialmente. Entonces, el diseño se hizo con aliados, pero los ajustes
se fueron haciendo con los grupos y las comunidades, y entonces, bueno, fuimos rehaciendo todo este proceso de formación y acompañamiento. Cada territorio fue distinto y cada territorio fue teniendo una formación y un acompañamiento diferente, ¿no? Y también justo por eso los avances y los resultados de cada uno fueron distintos, ¿no? Ya en el proceso de acompañamiento y de formación de los proyectos, bueno, se implementó la metodología que el laboratorio ha utilizado pues ya desde hace varios años, esta metodología de acompañamiento en economía social, justamente para ir dándole formación pues a este proceso de formación de las cooperativas, valga la redundancia, que tiene ya todo un enfoque y unas dimensiones que se van abordando a lo largo de la formación. Para cada grupo, para cada comunidad, se fueron haciendo adaptaciones, es decir, no llegamos con una receta de que esta es la metodología y esto hay que aplicarlo, ¿no? Se fue reconstruyendo y se fue rehaciendo en cada una de las comunidades este proceso, ¿no? De las dimensiones sociales, de la dimensión de innovación, de la dimensión empresarial y sobre todo también del tejido de redes, de este ecosistema de economía social que para estos casos particulares tenía que ver justamente con el tema de energías sustentables, ¿no? La sistematización de la experiencia, que fue un proceso final una vez que concluimos con este proyecto, ha implicado más bien, yo diría, un proceso de reflexión, poner sobre la mesa los aprendizajes que se tuvieron en el proceso, los propios obstáculos que tuvimos, ubicar aquellos factores que habilitaron y que permitieron avanzar en el proyecto y las áreas de oportunidad que encontramos, ¿no? Ciertamente la metodología a la que nosotros hemos recurrido en este proceso de sistematización tiene que ver mucho más con este proceso, con esta sistematización ligada a la educación popular, a procesos de organizaciones de base, ¿no? Donde lo que nos interesa es recuperar justamente toda la experiencia y el proceso que fuimos construyendo, ¿no? Recupero esta cita de Oscar Jara, que es justamente uno de los, yo diría, referentes más importantes para la sistematización de experiencias. Y entonces en este proceso hemos estado tratando de recuperar todo el camino que hicimos, recuperar la experiencia con los diferentes actores que participaron en el proyecto, para poder también reapropiarnos, renovar, fortalecer la propia metodología que el laboratorio tiene, ¿no? Es decir, sistematizar las experiencias para construir nuevos saberes, sensibilidades y capacidades que nos permitan apropiarnos de este futuro. Solamente voy a cerrar con algunos elementos que este proyecto nos ha permitido reflexionar sobre el quehacer del laboratorio, ¿no? Por un lado, creo que la diversidad de actores involucrados creo que ha sido uno de los, yo diría, de los desafíos que este proyecto nos generó en el trabajo de incidencia. Es decir, tuvimos que trabajar con intenciones distintas, con percepciones diferentes, tanto de los aliados que financiaban los proyectos como de las comunidades y de los grupos que querían implementar el proyecto de energías sustentables, ¿no? Esto nos llevó yo diría que una cantidad de energía y de tiempo, pues que generalmente no se ocupa para otro tipo de proyectos en los que participamos, pero nos llevó una cantidad de tiempo importante justamente para poder llegar a acuerdos que fueran adecuados para las comunidades, pero que también respondieran a las necesidades que quienes estaban financiando los proyectos esperaban, ¿no? Entonces, tuvimos un proceso amplio, profundo, pues, de diálogo con estos diversos actores para poder ir destrabando esas tensiones que a veces se generan entre estos diferentes grupos, ¿no? Tuvimos que rehacer también todo el proceso en términos de la virtualidad y la presencialidad, justo porque también estuvimos trabajando en momentos en que la pandemia subía, bajaba, cerraban comunidades, no nos permitían viajar, etcétera, ¿no? Entonces, esto también generó procesos de aprendizaje para el propio laboratorio, ¿no? En el sentido de
migrar también a un proceso de acompañamiento virtual, ¿no? Eso me parece que también es importante destacarlo, ¿no? Porque de esta experiencia en particular tuvimos que hacer ajustes en ese sentido, ¿no? Esta misma experiencia nos llevó a fortalecer e innovar en la metodología justamente con estos procesos de sistematización de experiencias que no habíamos hecho antes, con estos procesos de diagnósticos participativos y de mapeo de actores, y lo mismo de los mapeos energéticos, ¿no? Que también vienen a fortalecer este proceso de formación de las cooperativas. El proceso de sistematización nos ha permitido identificar que cada proyecto, ¿no? Que es algo que ahora también estamos implementando, requiere de un monitoreo muy particular. Estamos ya haciendo ajustes para ir, yo diría, profesionalizando, pues, y dándole mayor fortaleza al proceso de monitoreo del propio proyecto, a la evaluación, ¿no? Que ambos tienen que ver mucho más con los objetivos y con los resultados que se esperan por parte también de los aliados, pero sobre todo al tema de la sistematización. Y esto ha generado, pues, también ir formando al equipo de laboratorio en estas metodologías que de alguna manera vienen a fortalecer lo que ya conocemos en el AINES, ¿no? Y por supuesto a un diálogo multidisciplinario, no solamente desde el propio laboratorio, sino con las comunidades que ya tienen experiencia en sus propios procesos de generación de energía en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Punta Allen, que no lo menciono mucho, es una comunidad de pescadores en donde parte del proceso justamente tenía que ver con la generación de una cooperativa en donde pudiera implementarse esta generación de energía sustentable para abastecer a no solamente a las zonas de donde habitan pues los ciudadanos de la comunidad, sino también otros grupos que están interesados en la generación de energía sustentable, como pueden ser los dueños de los hoteles, a donde llegan los pescadores de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Para realizar pesca deportiva, por ejemplo. También son un actor importante que tiene una demanda de energía en la comunidad, ¿no? Y a veces generan, pues, este tipo de tensiones entre los diferentes grupos que habitan la comunidad. En fin, el diálogo de saberes, digamos, horizontal, que en algunos momentos pudimos lograrlo y en otros fue mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, pues esto es parte del proyecto. Muchas gracias.